Coparmex, a ver, la autoridad también patronal en materia de empresas. Arturo, ¿cuál es el criterio? Buenos días, bienvenido, te saludamos con gusto. ¿Cuál es el criterio, Arturo, que están aplicando las empresas o que ustedes le están diciendo a las empresas en esta etapa de emergencia sanitaria? Arturo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto, y un saludo para tu auditorio. Sí, mira, efectivamente, lo que nosotros estamos diciendo a las empresas es que es muy importante seguir las indicaciones de las autoridades. Estaba siguiendo la entrevista que estabas llevando a cabo hace unos momentos con los abogados de la barra de abogados, y efectivamente no se ha emitido una declaratoria de contingencia sanitaria de manera oficial. Ha sido una pregunta que ha sido reiterante y que han preguntado algunos socios, porque efectivamente se está solicitando por parte de las autoridades que se deje de elaborar en algunas empresas en específico, pero no se ha emitido de manera oficial una contingencia sanitaria. Entonces, hasta ahorita ha sido tomado o ha sido difícil que se siga esas indicaciones por la totalidad de las empresas. Porque no hay una declaratoria oficial, se consideraría entonces parcial en la etapa en la que estamos, Arturo. Pues la ley es muy específica que dice que es necesario para que entren en vigor estos artículos que se declare la autoridad de la autoridad sanitaria competente. Y sí existe cierta ambigüedad en la ley porque, para empezar, no especifica cuál es la autoridad sanitaria competente. Al ser una ley federal y nosotros estamos suponiendo que la autoridad competente es en la Secretaría de Salud de aquí del Estado, pero como bien comentaban, pues las guarderías del Seguro Social siguen operando y esto pues porque ellos obedecen a una autoridad federal pues que tampoco ha emitido esta misma declaratoria de suspensión. Entonces, estos artículos de la Ley Federal del Trabajo tienen un doble objetivo. Por un lado, defender o proteger a los trabajadores, pero por otro lado también proteger a las empresas. Y aquí esto es muy importante porque sí es verdad que estamos pasando por una crisis sanitaria que apenas se está iniciando y que va a tener todos sus ciclos de principio a fin. Pero una vez que concluya esta crisis, vamos a tener varias empresas que van a quedar dañadas y perjudicadas. Y vamos a entrar en un periodo de recuperación de estas empresas, ¿no? Entonces, Es importante tenerlo en el radar, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas tú, Arturo? ¿Cuál es tu recomendación dado esta ambigüedad? Porque exactamente el gobierno federal ya vemos cómo anda, por ejemplo, que no hay una estrategia homogénea nacional ni por estados. Aquí en Sonora sí hay un repliegue, sí hay un cuidado, en otros estados es parcial, en otros ni siquiera ha llegado. El gobierno federal está esperando la fase 2, está esperando más complicaciones todavía. Es decir, ante esta vaya dispersión de criterio, ¿cuál es la recomendación que haces tú a las empresas que nos escuchan, a los trabajadores y a la gente? Digo, es muchísima gente la que tiene dudas en esto. Sí, sí, independientemente de que se emita o no una Ajá. contingencia sanitaria, creemos que las recomendaciones que está haciendo la Secretaría de Salud del Estado son bastante prudentes y bastante atinadas. Lo primero que tenemos que hacer es seguir esas indicaciones y no asistir a clases, no asistir a antros, cines, casinos o eventos de reuniones con más de 10 personas. Estos son recomendaciones bastante prudentes. La gente en algunos casos lo está viendo como un periodo de vacaciones y no es un periodo de vacaciones. Necesitamos también tener fuentes fidedignas de información y no caer en noticias falsas o alarmistas. En realidad aquí en el estado únicamente se ha identificado un caso confirmado de coronavirus, que es el que se reconoció el domingo, y esto pues comprende el inicio de la fase 1
de esta epidemia, pero no hay que brincarnos a las otras etapas. Hay que ir asumiendo esta epidemia por todas sus etapas conforme se vayan presentando. Sin duda, pero en materia laboral, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál es la recomendación a las empresas? Yo también coincido contigo que Sí. son las medidas pertinentes, pero en materia laboral, ¿qué le dices a los empresarios o a las empresas? Pero mira, tengo que hacer un corte, ¿me lo contestas por favor al regreso? ¿Sí? Sí, claro que sí. Gracias. Estoy con Arturo Fernández de Coparmex. Ahorita voy con Canacintra y Canaco también, ¿no? Voy a romper protocolo porque la información es importante, el criterio empresarial, el criterio de los especialistas. Sí es importante que la autoridad hable, también la autoridad laboral estatal, a quien consultamos ayer, no hubo un tiempo. Esperemos que mañana clarifique porque se trata de la masa laboral. Voy con Arturo con un cierre importante en cuanto a la valoración de empresas. Volvemos, estoy hablando con Arturo Fernández, el presidente de Coparmex Sonora, quien me está dando por acá la visión de lo que debería ser en materia laboral y patronal, por supuesto en esta etapa de ambigüedad, también hay que decirlo exacto, porque mientras usted ha visto cómo el presidente también se ha tomado esta situación en donde no le ha dado la seriedad y formalidad que se requiere. Otros estados están parando de manera parcial. La misma Ciudad de México tiene casos confirmados y no hay un cierre de actividades ni un llamado a la paralización de labores como lo ha hecho aquí Sonora. En Nuevo León hay 12 casos confirmados y también está de parcial. Bueno, no hay un criterio homogéneo, firme, es decir, en un mismo sentido todos. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y exactamente y regirnos a la autoridad oficial. Entonces me decías, Arturo, que sin duda avalabas la estrategia de cómo se está moviendo Sonora. Yo te decía, entonces, ¿qué recomendación haces a las empresas, a los trabajadores, a los empresarios en esta etapa, para Sí, asistencia o no de trabajo? sí, mira, te comentaba que respecto a la información desde Coparmex, lo que estamos recomendando es primero que nada las fuentes de información, asegurarse de que sean fuentes fidedignas. Se recomienda la integración de un comité central conformado por un equipo multidisciplinario encargado de evaluar el avance del problema y de que lleve a cabo una comunicación con el resto del personal. Es muy importante, como te comentaba, que se vaya dándole el tratamiento a esta crisis y que vayamos reaccionando de acuerdo a las distintas etapas de evolución de esta crisis. En la empresa, aquí es cuando tenemos que demostrar que la prioridad número uno son nuestros colaboradores. Entonces, es recomendable la discusión de un comunicado de medidas preventivas en los centros de trabajo que informe a los trabajadores respecto a las medidas para evitar el contagio hacia el interior. Información básica preventiva, disposiciones respecto a viajes, qué hacer o a dónde en caso de la sospecha de un contagio o en casos positivos, y proporcionar los contactos de las autoridades de salud en sus respectivas localidades. En cuanto a lo laboral, recomendamos que se aseguren de que los trabajadores tengan vigencia en el sistema de seguridad social, contar con políticas de prevención de contagio y planes de acción en el caso de que el gobierno emita un comunicado de contingencia sanitaria, como comentábamos ahorita. Para los empleados que tengan programados viajes de trabajo, ya sea por vía aérea o terrestre, las empresas deben de reconsiderar aquellos movimientos que sean estrictamente necesarios, buscando evitar los países o ciudades mayormente afectados. La recomendación yo creo que sería más bien tratar de no viajar dentro de lo posible, ¿no? Y en cuanto a asistencia, Arturo, en cuanto a asistencia de los trabajos, ausencia o asistencia. Sí, mira, una recomendación es pactar con los trabajadores o con las organizaciones sindicales, ya dependiendo de la gravedad de la situación, esquemas como el home office o una suspensión o reducción de las jornadas laborales a estas alturas, ¿no? Aplicar home office o reducción de jornadas laborales. Exacto.
eso pues tiene que ser pactado con los trabajadores o incluso con las autoridades o con los sindicatos, ¿no? Porque como no se ha emitido esta contingencia sanitaria, entonces no aplica o se podría poner en entredicho si se ha emitido o no una contingencia sanitaria. Para que la ley no especifica en qué consiste la declaratoria de contingencia sanitaria. Entonces, por protección de los empresarios, las autoridades tendrían que ser muy específicos al respecto, de que este comunicado consiste en una declaratoria de contingencia sanitaria o no. Porque hasta ahora las recomendaciones que se han hecho que son muy pertinentes y que son muy prudentes, pero no dejan de caer en estos renglones, ¿no? Entonces, como bien comentaba el abogado, algunas empresas que decidan cerrar en cumplimiento de estos lineamientos de manera responsable, vale mencionar, se podrían ver negativamente afectados. Muy bien, pues ahí está entonces la recomendación, difundir medidas preventivas para evitar contagios que aseguren que estén vigentes los trabajadores en sistema de salud, aplicar home office también o reducción de jornadas laborales. ¿Algo más que se me pase, Arturo? No, y bueno, y esperar a la declaratoria de una contingencia sanitaria por protección de las mismas empresas y de los trabajadores, ¿no? De contingencia sanitaria. Muy bien. Te agradezco mucho y estamos en contacto, Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y un saludo. Buenos días. Estoy con Ario Bojorquez de